con disposición de aprender, ¿sí? ¿Qué aprendió la semana pasada? ¿Alguien me puede recordar? Se me acaba de olvidar. ¿Qué aprendimos, hermanos? ¿Qué estamos estudiando? El mensaje a las 7 iglesias, y la lección fue Éfeso, origen inesperado. Muy bien. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 y se llama Éfeso, una iglesia virtuosa. Interesante. Vamos a aprender muchas cosas interesantes, como en las secciones anteriores también. Ya dijimos en las lecciones pasadas que cuando el ángel del Señor le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, no está hablando de escribir una epístola, una carta, sino una cita judicial. ¿Para qué? Para comparecer a responder por los cargos de que se le acusan. Y el mensaje a estas 7 iglesias tiene que ver mucho con la actualidad y con nuestra iglesia. Tiene que ver con nuestra iglesia y yo quiero que la tomemos desde ahí. No es para la iglesia de donde yo vengo, no es para la iglesia que conozco. Este mensaje es para nosotros. Y más específicamente, ese mensaje es para mí, en lo personal. ¿No te da gusto que el Señor te dirija un mensaje a ti personalmente? ¿Sí? ¿Te gusta? A ver si nos gusta cuando empiece a reclamarnos lo que estamos haciendo mal. A todos nos gusta que nos hablen de las virtudes que tenemos, de los logros que hemos tenido, elogios por nuestro buen comportamiento, pero cuando ya se trata de decirnos y esto no está bien, ya como que no nos gusta tanto. Bueno, hoy vamos a estudiar en la lección número 3 precisamente Éfeso, una iglesia virtuosa. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1, capítulo 2, versículo 2 en adelante dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan que en la lección pasada hablábamos de que Jesús toma una radiografía a la iglesia de Éfeso y le encuentra un montón de detalles? Bueno, su corazón está bien, su hígado, sus pulmones, sus riñones están funcionando bien, pero tiene la columna vertebral partida en 2. Y por eso, aunque la iglesia tenía muchas actividades, muchas cosas buenas, tenía un enorme problema y muy triste. La iglesia de Éfeso tuvo virtudes y errores, y el Señor en su mensaje a esta iglesia reconoce a ambas. Pobre de nosotros, si Dios viera solamente
nuestros errores, ¿verdad? De que todo el tiempo estuviera con el látigo en la mano para castigarnos. Y de hecho hay muchas iglesias donde al creyente se le enseña que el Señor solamente está mirándolo con un cara de enojo y una vara en la mano para azotarlo, ¿verdad? Y nos infunden miedo y a veces nos frustra porque intentamos portarnos bien y por más que nos queremos portar bien, no nos salen las cosas y estamos temerosos de Dios, siempre con un miedo. Pero no es así como el Señor quiere vernos. Ciertamente cuando Él expresa esas virtudes y después los errores, las fallas que tenía la iglesia, obviamente al Señor no le gusta, pero Él está hablándole todavía con un amor grande porque es su pueblo, porque es su iglesia. Y Él quiere que corrija ambos las cosas que están mal y por eso envía este mensaje. Tenemos que hacer para empezar una diferencia entre cualidad y virtud. La cualidad es una característica que se manifiesta en forma efímera y temporal o intermitente. Está presente hoy, una semana, un mes y después ya no está, después vuelve a aparecer y después otra vez ya no está. A diferencia de una virtud que es una cualidad permanente. ¿Sí? Cualidad que es algo intermitente, pero virtud es algo permanente, que siempre, siempre allí está. La virtud siempre se mantiene a pesar de todo lo que pudiera venir. No es un espejismo, tampoco es algo que imaginario, es algo que se ve, es algo que se observa. Una virtud es una parte habitual de la persona o de la vida de la persona. Por ejemplo, una persona honesta es honesta todo el tiempo. No sería una persona honesta si es honesta hoy y mañana ya no. Esa no es una virtud, ¿verdad? La virtud es un proceso o lleva un proceso largo en el que se manifiestan cualidades permanentes. Al analizar las virtudes de esta iglesia, vamos a tomar como referencia la carta a los Efesios que Pablo escribe a esta iglesia 40 años atrás y el capítulo 2 de Apocalipsis en esta parte que ya acabamos de leer. Pablo escribe esta carta entonces unos 35 o 40 años antes del mensaje que se encuentra en Apocalipsis. Y vamos a hacer un recorrido durante estos 35 o 40 años en la vida de esta iglesia, donde muchas cosas seguramente han sucedido. ¿Te has puesto tú a imaginar cómo será nuestra iglesia de aquí a 40 años? Obviamente muchos de nosotros ya no estaremos. Tal vez serán nuestros hijos, nuestros nietos, quienes estarán aquí dirigiendo la alabanza, los que están predicando, los que están dirigiendo a los matrimonios, adolescentes, a los jóvenes, a los maestros, en todas las áreas. Nosotros ya estaremos con el Señor para siempre. ¿Cómo será esa iglesia de aquí a 40 años? ¿Qué problemas habrán pasado? ¿Qué situaciones habremos pasado en esos 40 años? Interesante, ¿no? Hacer ese ejercicio de imaginación para tratar de entender cómo será nuestra iglesia en 40 años adelante. Desde que Pablo escribe la carta a los Efesios hasta el Apocalipsis, ¿cuántas cosas han ocurrido en esa iglesia? Dios quiere una iglesia virtuosa, llena de cualidades permanentes, porque una iglesia que tiene virtudes tiene un distintivo, tiene un emblema que lo hace diferente. Ejemplo, el mundo educa a los alumnos o a los ciudadanos. ¿Esa es una virtud? No. La diferencia es cuando tú educas a tus hijos en la palabra de Dios. La escuela no puede educar a los niños en la palabra de Dios. Esto tú lo haces. El mundo cuida del peligro a sus ciudadanos, pero cuando tú te cuidas del pecado, esta es una virtud.
El mundo obedece, pero cuando tú obedeces a Dios, esa es una virtud, es una cualidad permanente. Recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad llena de maldad. Por las lecciones anteriores, era una ciudad que se le llamaba la deseada, porque allí todo el mundo quería y podía vivir como quería. Era el paraíso de los pecadores, porque ahí había de todos los pecados en un solo lugar. También se decía que el Éfeso era el panteón de muchos cristianos. ¿Te puedes imaginar un lugar como ese, con esas características? Pensar que ahí se podría encontrar una virtud. ¿Tú crees que habría alguna virtud ahí, en una ciudad como con esas características? Muy difícilmente, pero Dios, que es sabio, que es soberano y que conoce todo perfectamente bien, quiso levantar allí una iglesia. Dios elige el peor lugar en el mundo para levantar una iglesia. Y no cualquier congregación, sino la más grande y próspera y activa en toda Asia Menor. En esta iglesia se dan situaciones en las que, de una manera, como dijimos en la lección pasada, inesperada, se predica el evangelio y la gente se convierte, pero de a montones. Y de pronto la iglesia ha crecido enormemente, a tal grado de que todos los magos y brujos que se habían convertido traían sus libros de magia y todo lo que usaban y los quemaron en una suma de 50,000 piezas de plata, mucho dinero. La ciudad se trastornó porque la idolatría sufrió un golpe tremendo, porque ya no adoraban a la diosa Diana, ahora adoraban a Dios, y toda la ciudad se junta para correr a un grupo de hombres llamados cristianos que estaban trastornando la ciudad. Pues allí Dios elige un lugar en el mundo para levantar una iglesia próspera, una iglesia activa, una iglesia grande. No sé si te has dado cuenta que se dan situaciones en las que en lugares menos esperados, en lugares más difíciles, es donde más crece el evangelio, donde más crece el cristianismo. Y donde se ven más posibilidades, no pasa nada. ¿Por qué? Dios es quien decide esas cosas. En la iglesia primitiva, cuando la iglesia tenía persecución, era cuando más crecía. Conozco varios de esos pueblos allá en la sierra de Oaxaca que en los tiempos de persecución sufrieron un crecimiento, y aunque les prohibían congregarse, ellos se congregaban y alababan a Dios sin miedo. Y aunque les ponían multas hasta de 30,000 pesos de multa al que se convirtiera al cristianismo, la gente se seguía convirtiendo. Que vendían sus terrenos para pagar la multa y que los dejaran ser cristianos. La gente misma decía, ¿qué es eso que vale tanto que ellos están dispuestos a pagar? Y mucha gente decía, esto es injusto, no es correcto. La misma gente está pensando que esto no está bien. Obviamente no está bien, no es constitucional. Estamos libres para creer lo que nuestra conciencia quiere creer. Pero bueno, la iglesia primitiva, cuando el mundo los perseguía y los azotaba y les decía, no prediquen más en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, 17 al 31, que cuando ellos eran azotados, salían alegres de tener el privilegio de ser azotados por causa de Cristo, y se gozaban. Y cuando predicaban cada 8 días en las sinagogas, ahora predicaban todos los días. O sea, no frenaban, no podían frenar el avance del evangelio. La razón es que la iglesia va en contra de lo que el mundo hace.
Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Ahora sí vamos a esta carta de referencia. Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo está hablando a la iglesia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pues imagínate, ya tenemos más noción del ambiente de la ciudad. Tinieblas, pecado, vicios, corrupción, crímenes de todo tipo. Era vil tinieblas. Pablo le dice, porque en otro tiempo, si en su vida pasada eran tinieblas ustedes también, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora que ellos habían conocido al Señor, ellos habían ahora tenido la luz de Cristo, y por eso le dice, compórtense como hijos de luz. Compórtense como... Esto lo dice Pablo 40 años atrás del mensaje de Apocalipsis. ¿Sí? La oscuridad y la luz son totalmente opuestos, no tienen ningún parecido. Y desde el punto de vista espiritual, la oscuridad no tiene ninguna virtud, pero la luz está llena de virtudes. Pablo le dice, antes vivían en tinieblas, pero ahora viven en la luz. Cuando vives tú en la luz, tienes virtudes, por lo tanto, debes vivir como hijos de luz. La luz nos alumbra, la luz hace evidente lo que está oculto y lo que no podemos ver, y nos ayuda a mirar para no tropezar, para no golpearnos o para no caer. Si tú quieres ser un cristiano verdadero y un cristiano virtuoso, debes ser diferente. ¿Cuántos quieren ser cristianos virtuosos? Porque esa es la iglesia que el Señor quiere en estos tiempos. Amén. Nada de similitud hay entre el mundo y la iglesia. ¿Cuáles son las virtudes que hacían a Éfeso una iglesia diferente? Ellos estaban en medio de una ciudad llena de pecado. Pablo les dice que ellos eran antes parte de esa oscuridad, parte de esa ciudad, parte de esas tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. 5 virtudes reconoce aquí Jesús y que nosotros también debemos imitar. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 2 y quiero que lea conmigo otra vez el versículo 2 y el versículo 3. Apocalipsis 2, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Mire cómo dice la traducción de lenguaje actual. Estoy enterado de todo lo que tú haces. Está más clarito, ¿verdad? Para que no nos confundamos. En Apocalipsis, en la versión 60 dice, yo conozco tus obras. En la traducción lenguaje actual dice, estoy enterado de todo lo que haces. Y esta palabra, estoy enterado de todo lo que tú haces, es una frase que se le da a las 7 iglesias. Es una característica común en estas 7 mensajes que el Señor manda a las iglesias. ¿Cuántos de nosotros tenemos conciencia? ¿Cuántos de nosotros tenemos el entendimiento? No solo el conocimiento, sino entendimiento de que Dios está enterado de todo lo que tú y yo hacemos. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? El hombre, en su propio instinto carnal, modifica su comportamiento cuando se siente observado.
Tú mismo lo has de haber notado con tus hijos. Cuando ellos están solos, hacen fiesta. Pero cuando se sienten observados, medio se comportan, ¿sí? Pero nomás te alejas y vuelven a hacer lo mismo. Ok, eso es natural. Un terreno fértil para el pecado, mis hermanos, es la soledad. ¿Un terreno qué? Para el pecado es la soledad. Cuando la persona se encuentra sola, es cuando hace más cosas escondidas, cosas malas. Pero cuando se siente observada, se cuida y se protege. La mayor parte de las tentaciones van a venir cuando tú estás solo. ¿Se acuerdan de David? ¿Sí? Cuando su adulterio con Betsabé, el ejército de Israel estaba en guerra. El rey tendría que estar con ellos dirigiendo las batallas, pero él estaba en la casa, en su terrado, tomándose una coca fría y una rebanada de sandía, así para el calor que hacía, ¿verdad? Y ahí nace la tentación. O sea, le antojó, ¿verdad? Y está tremendo el calor. ¿Se acuerdan de Giesi, el siervo de Eliseo? Cuando Naamán, en agradecimiento porque sanó su cuerpo de lepra, en los presentes que le llevaba, le dice a Eliseo: toma de aquí lo que tú quieras. Eliseo le dice: no es tiempo de estar tomando cosas, yo no quiero nada tuyo. Y Naamán se va, se regresa. Pasado un ratito, Giesi dice: pero ¿cómo mi señor estorbó a este señor Naamán de dejarnos algo? Y corre atrás de él a alcanzarlo. ¿Cuándo pensó Giesi eso? Cuando estaba solo, no cuando estaba ahí Naamán y el Eliseo. Y corrió y le dijo: Señor, bueno, el Naamán dice que se baja de su cabalgadura y dice: ¿todo va bien? Sí, nomás que mi señor me mandó que si le puedes mandar unas 2 túnicas y unos costalitos de dinero porque para que no se le vaya a acabar. No más uno, sino 2. Y además designó a uno de sus criados para que se lo llevaran, y ahí va Giesi. Ni siquiera cargó nada, sino que se fue a esconderlos. ¿Cuándo cayó Giesi en el pecado de la codicia? Cuando estaba solo. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Sí? Que miró ese lingote de oro, ese vestido o túnica de Babilonia muy fina, muy bonita, y esas monedas de plata, y los agarró. ¿Cuándo las tomó? ¿Cuando estaba todo el ejército con él? No, cuando estaba solo. Cuando tú estás solo, ¿qué es lo que haces? Cuando nadie te ve, ¿qué es lo que miras? Cuando estamos solos es cuando las tentaciones están ahí, esperando el momento de atacar. Y si no estamos alertos, fácil nos atrapan esas tentaciones. Yo creo que, o no sé si ha pasado, es posiblemente sí, que tú has sido tentado estando aquí en la iglesia junto con todos los hermanos, pero normalmente no ocurre cuando estamos en gran compañía. Esto ocurre cuando estamos solos, ¿sí? Cuando tú te sabes solo, como si algo se activara en tu mente y dice: estás solito, nadie te ve, ándale, también aquellos lo hacen, no ha de ser tan grave, porque mira aquel hermano, y tú empiezas a acariciar, tú empiezas a manejar ese pensamiento hasta que te lleva a caer en esa tentación, en ese pecado. Pero cuando tú estás consciente de que Dios te ve, no lo haces, porque Él dice: yo estoy enterado de todo lo que tú haces. ¿Yo estoy qué? De todo lo que tú haces. ¿De veras tú crees eso? Dios es omnisciente y sabe, es más, Él sabe hasta lo que tu pensamiento está ahí cocinando, ¿sí? Porque el pecado ahí empieza, en la mente. Ahí es donde, por eso una mente desocupada es como un taller de Satanás, donde él está trabajando, manejando,
Eso le pasó a Amnón, al hijo de David, cuando abusó de su media hermana Tamar. ¿Sí? Dice que se enamoró de ella, pero sabiendo que no podía hacerle nada, empezó a adelgazar, a enflacar, hasta que su compañero dice: oye, ¿por qué estás enfermo? Dice: pues es que estoy enamorada de mi hermana y no sé qué hacer. El consejo de los malos le dice: pues finge que estás enfermo y dile al rey que mande a tu hermana a servirte comida en tu cama, y cuando estés ahí, pues encierra la puerta y órale, haz lo que tú quieras. Ese pecado de Naamán no llegó y se consumó en el momento. Tuvo un proceso. Empieza con un pensamiento. Cuando tú retienes un pensamiento malo aquí y empiezas a trabajar, empiezas a imaginar, idear, estás empezando a cavar tu hoyo donde posteriormente vas a caer. Cuando se dice cayó en adulterio, no es cierto, no cayó en adulterio, caminó hacia el adulterio. Porque no se cae así de repente, se camina, se transita hacia ella. Bueno, pues así David, así Giesi, así Acán también, en su tiempo de soledad, tuvieron eso, manejaron esa oportunidad para lo malo y hicieron cosas terribles. Si como iglesia nosotros entendiéramos mejor esta parte, creo que cometeríamos menos errores, cometeríamos menos pecado, caeríamos en menos pecados. Un pastor, definiendo la palabra santidad, usa una frase muy sencilla pero muy clara también. Él dice que santidad es estar consciente de que Dios te ve todo el tiempo. Así se define la santidad, o por lo menos así lo define este pastor. Santidad es estar consciente de que Dios te ve todo el tiempo. ¿Habrá un momento en que Dios se descuide para que tú aproveches? No, nosotros podemos hacerlo, pero Dios no lo hará. Si no perdemos este entendimiento, habrá menos pecado en nuestra vida. Cuando la gente se siente observada, modifica su comportamiento. Por ejemplo, en las grandes ciudades, ahí en Guadalajara, por ejemplo, en las vías rápidas, no son tan rápidas porque tienen límite de velocidad y tienen su cámara de infracción. Los carriles están asignados por velocidad, ¿sí? 3 carriles, uno de 60 y 2 de 80. Los de 60 para los pasajeros, taxis, y los demás para la gente. Pero hay cámaras de infracción en diferentes puntos de esas avenidas. La gente que ya tiene ubicado los lugares donde está la cámara, le baja la velocidad y llega al punto, pues en el límite, pero pasando le vuelven a pisar y así. Cuando la gente se siente observada, modifica su conducta. Un día me llegó a mi casa una boleta de infracción, ya me tocó a mí, con una foto de mi carro con sus placas. Yo ni me la sabía, el número de las placas. Pero dije, ¿cuándo fue eso? Y ya haciendo memoria, era una mañana que íbamos a hacer un viaje misionero y se me andaba haciendo tarde y ahí voy pero volando. Y cuando de repente vi el flashazo dije, ya me agarró. Pues hay que ir a pagar la infracción. Cuando tú pecas, cuando tú crees que nadie te ve, ahí te va el flashazo. ¿Cuántas boletas de infracción tendrá el Señor en tuyas allá esperándote? Puños y puños, ¿verdad? ¿Sabes que ahora no puedes hacer trámites para tu carro hasta que pagues todas las infracciones? Sí, la ley nos tiene que someter, porque el hombre cuando se siente libre hace lo que quiere. Cuando se siente observado modifica su comportamiento.
Qué engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas, como dice la palabra de Dios. A mucha gente no le gustó esta medida de poner cámaras de seguridad o cámaras de infracción, pero ha disminuido mucho los accidentes en esas vías en las ciudades. Si tú te sientes observado por Dios, ¿cómo sería tu comportamiento? ¿Modificarías tus comportamientos, tus pensamientos? Porque recuerda que Él conoce tus pensamientos. Antes de que tú las expreses a través de la palabra o de la lengua, Él sabe lo que tú estás pensando. Hasta tus motivaciones, las que todavía no afloran, de esas también Él se da cuenta. No hay nada oculto para Él. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso: yo estoy enterado de todo lo que tú haces. Todos sabemos que Dios ve todas las cosas, sabe todas las cosas y está en todo lugar. Y Jesús dice: yo conozco, estoy enterado de todo lo que tú haces. Si estamos más conscientes de que Dios está con una lámpara vigilante o fotoinfracción, todo el tiempo estaremos cambiando nuestra conducta, lo estaremos modificando, comportamiento. Dios, yo creo que ha de tener una cámara de foto pecado que está ahí tomando fotos, y luego de repente nos dice: ven, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la nieve, tan oscuros como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O como aquel señor que regresó después de mucho tiempo a hacer cuentas con sus siervos y les dijo: vengan, vamos a hacer cuentas. Así un día Dios nos va a llamar para hacer cuentas y que nos enseñe ahí. Cuando Él nos muestre las fotoinfracciones, no cree que nos va a mostrar lo bonito que salieron las imágenes ahí, sino lo horrible de nuestros pecados. Ahí va a salir tu cara de molestia cuando le estabas gritando a tu esposa, cuando estabas golpeando a tu hijo. Ahí va a salir. Dios está mirando todo el tiempo. Cuando la mujer está en rebeldía, ahí va a salir la fotoinfracción también. Cuando estás tomando algo que no es tuyo, crees que nadie te ve, pero el Señor ahí está presente. ¿Sí? Hemos de tener puños y puños de boletas de infracción por las que hay que dar cuentas a Dios. Dios conoce a la perfección todo lo que tú haces. Si haces lo bueno, pues también vas a recibir buenas noticias. Él conoce también y va a exaltar tus virtudes, como lo hizo con la iglesia de Éfeso. Esta tarde vamos a estudiar 5 virtudes de la iglesia de Éfeso. Número 1, su arduo trabajo. Si quieres tomar nota estaría bien, si no, escúchalo por el internet. Número 2, mucha paciencia. Número 3, no soportas a los malos. Número 4, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y número 5, no has desmayado. Repito las 5 virtudes: su arduo trabajo, su mucha paciencia, no soporta a los malos, ha aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y no has desmayado. Arduo trabajo. Primera cualidad, su arduo trabajo. Una iglesia modelo, un cristiano modelo trabaja arduamente. La palabra arduo es una palabra que viene de una palabra griega que se pronuncia kopos. Y kopos significa esfuerzo de forma intensa y que produce dolor. Arduo, entonces, quiere decir esfuerzo intenso que produce dolor.
Produce dolor cuando llevamos el trabajo a un esfuerzo extremo, como cuando tú haces ejercicio intenso después de 5 o 10 años que no hacías ejercicios, al otro día ni te puedes mover, todo tu cuerpo te duele, cualquier movimiento te causa dolor. Eso hacía la iglesia de Éfeso, su arduo trabajo. No se conformaba con solo hacer una actividad, hacía un trabajo intenso que le causaba dolor, y Jesús le resalta esta virtud porque era un trabajo que hacían no de vez en cuando, como nosotros que no volvemos a hacer ejercicio hasta después de otros 5 o 10 años, sino que era todos los días, de manera continua. Éfeso lo hacía de forma constante. Imagínate una iglesia haciendo las cosas como una máquina sin parar, como si no se cansaran todos los días. Iban a predicar, iban a llevar alimento a los pobres, iban a visitar los hospitales, iban a evangelizar en las plazas, en los jardines, en las calles. Abrían una misión allá, tenían grupo de discipulado por todo Éfeso, y empezó la explosión del cristianismo ahí. Arduo trabajo. Jesús dice: yo sé muy bien que tú has trabajado, pero arduamente, haces un esfuerzo tan intenso que hasta te produce dolor. Y esta es una virtud. Conozco tu arduo trabajo. ¿Puedes tú analizar tu vida? ¿Cuánto hace que hiciste un trabajo intenso que te ha generado dolor? Un trabajo para Dios, por supuesto. A veces nos quejamos cuando hacemos un trabajo para Dios, ¿y no crees que a veces somos ingratos en la forma como nos comportamos? Hacemos algún esfuerzo y ya estamos queriendo que se nos entregue un reconocimiento por el pequeño esfuerzo que tuvimos que hacer. ¿Qué esfuerzo tienes que hacer para llegar a la reunión, por ejemplo? ¿Es un esfuerzo sobrehumano? Solamente cuando tienes mucha flojera y finalmente te quedas en casa. Porque dice: no, hoy estoy muy cansado, me voy a quedar a descansar. Dios me entiende. Sí, claro, te entiende perfectamente bien. Él conoce todo lo que tú has hecho. No, pues hoy voy a verla en internet al pastor Chuyo Olivares, ex persona, y me voy a alimentar aquí. Estás en tu sillón o en tu cama, no sé dónde, y de poco tiempo estás bien dormido. Qué esfuerzo tremendo te está causando dolor, ¿verdad? ¿Te esfuerzas para venir hoy y mañana amaneces adolorido? Nosotros contamos con transporte público, taxis. Muchos de nosotros tenemos carros. Y algunos viven en la vuelta de la esquina y llegan bien tarde a la iglesia. ¿Cuál esfuerzo? Yo conozco gente, mis hermanos, que caminan 4 o 6 horas a pie para llegar a la reunión. Y llegan con unas ganas de alabar a Dios y con un hambre de escuchar su palabra. Uno de ellos se llama Amado Nervo, donde estuve en Chiapas hace años. A las 6 de la tarde empezaron a tocar aquellos 3 jóvenes sus guitarritas ya viejitas, ¿verdad? A las 9 de la noche estaban terminando los tiempos de alabanza, 3 horas. Aquí a los 40 minutos ya nos cansamos. 3 horas cantando al Señor. Y la predicación, pues vámonos. Me acuerdo que me aventaron al ruedo a mí primero, pensando que terminando íbamos a descansar. Dice: no, hermano, nosotros vinimos a escuchar la palabra y a ver quién sigue. A la medianoche estamos terminando la reunión. Y esa gente al otro día estaba ahí otra vez. En un lugar que se llama Yalala, en Oaxaca, en la Sierra Juárez. El último tramo de Oaxaca para la sierra, la mayor parte del camino era terracería.
y se viajaba en camionetas de redila donde te agarras nomás de un tubo, no hay ni asientos, y son 6 horas, así es de que llegas allá pero bien mayugado y bien talqueado, bien cansado, bien molido, y llegamos a las 5 de la tarde apenas para limpiarnos tantito y correr a la reunión. Llegamos 10 minutos antes de la hora del culto. Molestos, nosotros, molestos, cansados. El pastor nos dijo muy sabiamente: hermanos, gracias a Dios por mis hermanos de Santa María y Acochi. Caminaron 4 horas para estar aquí con nosotros por las montañas. Y traían sus niños caminando también. Y aquellos otros hermanos caminaron 6 horas. Y aquellos llegaron desde ayer. Qué bárbaro. Se nos acabó el cansancio a nosotros. Y nos dio una tremenda pena, porque nosotros íbamos molestos. Una lección, hermanos. ¿Qué esfuerzo haces tú para seguir a Cristo? ¿Te esfuerzas hasta el cansancio para servirle? Hay un dicho que dice: si no duele, no sirve. No sé si lo has escuchado. Si no duele, no es suficiente. Efesios capítulo 6, vamos otra vez a regresar ahí. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerden que estas palabras el apóstol Pablo las está diciendo a una iglesia que está en medio de una ciudad terriblemente pagana, terriblemente pecadora. Y por ese arduo trabajo, intenso trabajo que hacían ellos hasta producirles dolor, Pablo les está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. A esa iglesia el apóstol le dice: fortalécete en el Señor, en su fuerza. ¿Qué persona es aquella que necesita fuerza? La que está débil, ¿verdad? ¿Y por qué está débil? Porque ya ha gastado todas las que tenía. ¿Ok? La iglesia de Éfeso ya había usado todas sus fuerzas para servir al Señor y se sentían débiles. Por eso Pablo le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo les reconoció esa fuerza extra que ellos estaban haciendo en su servicio. En lo que tú haces para el servicio de Dios, ¿has hecho con tanto esfuerzo algo que te ha causado dolor? ¿Sí o no? Yo creo que no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Apenas hemos hecho un poquitito de trabajo. No nos ha causado dolor aún el mayor trabajo que hemos hecho hasta aquí. Hay ocasiones que nos va a causar cansancio lo que hacemos, y eso es normal. Los servidores, por ejemplo, los integrantes de los diferentes ministerios están aquí desde antes de la hora de que comienza el culto, la reunión, para preparar todo, para que todos lleguemos a un lugar limpio, cómodo y sentarnos para escuchar. Y algunos hasta un día antes hacen el trabajo de preparación. ¿No se cansan ellos? Sí, claro que sí, sí se cansa. Pero Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor es la fuente de nuestra fuerza y de nuestra energía. La fuerza entonces no es para acumularse, sino para gastarse. Hay personas que solo acumulan fuerzas, pero no las gastan. También hay ovejas que se engordan, pero las ovejas gordas son las que primero mataban para el sacrificio. Entonces no engordes, no acumules fuerzas. Inviértelas en el trabajo y en el servicio de Dios. ¿Cuál fue la primera virtud que reconoce Jesús a esta iglesia? Su arduo trabajo. ¿Y qué quiere decir la palabra arduo?
esfuerzo constante que produce dolor, ¿sí? Muy bien. Segunda virtud es su mucha paciencia. Versículo 2, no pierda ahí Efesios, vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo y paciencia. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia. Así dice traducción lenguaje actual. La palabra paciencia viene de una palabra griega que se dice hupomone. Hupomone es una combinación de dos palabras. La primera es hupo, que quiere decir debajo, y moné quiere decir permanecer aguantando. Entonces, hupomone o paciencia quiere decir permanecer abajo aguantando. No sé si de niño jugabas entre bromas que se hacían en la escuela o en su barrio, que decían bolita, bolita, veían a alguien amigo acostado ahí y bolita, bolita, venían todos los niños y no para lastimarlos, sino que se encimaban y uno sobre el otro, ¿verdad? Imagínate el que está hasta abajo, ¿qué está haciendo? Hupomone, está debajo aguantando con paciencia, o sea, una carga encima enorme. A veces sin poder respirar, imagínate si eran 10. Luego el último hasta se daba el lujo de volver a inventarse. Y hasta se sentaba arriba y gritaba, ¿sí? Pero el de abajo no podía ni respirar. La desesperación, la angustia, temor, a veces hasta lloraban los niños, porque no era fácil estar debajo aguantando. Hay muchas cosas en el mundo y dentro de la iglesia que generan un peso sobre nosotros. Moisés, por ejemplo, en capítulo 11 de Números, versículo 14, él dice: solo no puedo soportar a este pueblo, la carga es demasiado pesada. Imagínate, Moisés sintió un enorme peso de responsabilidad porque Dios había puesto sobre él el peso de todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no era un pueblo tan noble, tan obediente, ni temeroso de Dios. Era un pueblo de un corazón duro, de una cerviz dura. Era un pueblo que se la pasaba criticando, quejándose, murmurando. Y pobre Moisés ahí está debajo de ese gran peso, aguantando, soportando. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28 dice: además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Hupomone, aguantar debajo, ¿sí? ¿Se vale quejar delante de Dios? Moisés lo dijo: Señor, no puedo. ¿Qué lugar tienes tú en la iglesia? ¿El que está debajo aguantando o el que está arriba ensañándose, aumentando la carga nada más? Muchos piensan y tienen un concepto erróneo del ministerio, y muchos piensan que pues no es trabajo, que no es mucho esfuerzo, que el pastor nomás se siente a estudiar y pues nomás estudia, no trabaja. Un día mi hijo en el kinder le dijeron: ¿tu papá en qué trabaja? Mi papá no trabaja, dijo él. Mi papá nunca me vio agarrar el hacha, el machete o no sé. Siempre me vio estudiando. No, mi papá no trabaja, siempre se la pasa sentado. Y desde que se acuerda él hasta hoy, es el mismo trabajo. No sé cuál es tu concepto del ministerio.
¿Sabe qué? Una cosa le digo, la iglesia pesa. Este trabajo no es cansado. Y los líderes de ministerio podrán entender esto. Este trabajo desgasta. Desgasta. Mientras más te adentras en la iglesia, en el servicio, más te das cuenta del peso de la iglesia. Aparte de la carga normal, vienen muchos y se avientan encima con sus críticas, con sus chismes, con muchas cosas. Y es un peso encima todavía más. La iglesia genera un peso. El hermano aquel ya no viene y genera un peso, ¿por qué no? O ya se enojó la hermana. O algunos otros ya no le están echando igual ganas. Eso pesa. Y genera un peso en el servicio. No quieren un verdadero compromiso y todo genera un peso. La iglesia tenía problemas de todo tipo, pero se mantenían debajo de todo, aguantando, resistiendo. Y Jesús reconoce esa virtud a esta iglesia. Aguantar un peso no solamente un día de forma temporal, sino de forma permanente, mis hermanos. Una iglesia modelo tiene que aprender a cargar. Por eso se les invita para que se involucren en el servicio del Señor, para que ayuden a cargar. No para que sean una carga encima, para que metan el hombro y nos ayuden a llevar la carga. La iglesia necesita hombres y mujeres que vengan debajo del peso para soportar, para aguantar. Somos una iglesia que está llevando una carga, y no solo eso, también queremos ser una iglesia modelo con virtudes. ¿A cuántos les gusta cargar? ¿Nada? Para los que les gusta cargar, ¿cuál es tu llamado? Cargar. ¿Cuál es tu servicio? Cargar. ¿Cuál es tu trabajo entonces? Cargar. Si nosotros venimos con esta mentalidad de venir a meter el hombro para cargar, la carga no va a pesar, porque serán muchos hombros debajo soportando el peso y será más ligero el caminar juntos, porque no tendremos que estar jalando a fuerzas uno y a otro, todos voluntariamente poniendo su talento, su habilidad, su inteligencia, su capacidad como Dios le ha dado en beneficio de toda la iglesia. Entonces el trabajo se realizará con más ligereza y seremos una iglesia que avance todavía más. El hombre, con toda su responsabilidad que tiene de guiar a su familia, de guiar a su esposa y a sus hijos, de obedecer a Dios y aparte servir a Dios, pues sí que cansa, claro que sí, pero él está jupomone, aguantando debajo. Y esa es una virtud que Jesús está exaltando a la iglesia de Éfeso. Has trabajado arduamente y también has soportado debajo con paciencia, llevando la carga. Y la tercera virtud que el Señor Jesús exalta de la iglesia de Éfeso es que no soportas a los malos. Leemos otra vez el versículo 2 de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿A que no qué? Tu arduo trabajo, tu mucha paciencia, y no soportas a los malos. La palabra soportar viene de una palabra griega que se dice bastazo. Y bastazo quiere decir recibir o caminar al lado de alguien, que no aceptas caminar con ellos, no hacer lo mismo que ellos, o sea, no ir a la par con ellos.
En el contexto de la ciudad que ya vimos, esta virtud es muy importante, muy valiosa, porque Éfeso ya recordamos que era una ciudad conocida porque era una ciudad libre, donde nadie juzgaba a nadie, donde nadie criticaba el comportamiento de nadie. Ellos podían vivir de una manera totalmente libres, como querían, y hacían lo que querían. Lo mismo podían vivir ladrones, comerciantes, asesinos, prostitutas, homosexuales, judíos, intelectuales, filósofos, actores. Tenían un teatro enorme, muy bonito, ¿sí? Y todos ellos podían convivir, nadie decía nada por la manera en que vivía el otro. Podían congeniar, y por ello todo se valía para ellos. Éfeso entonces era una ciudad libre, por eso se le llamaba la ciudad deseada, el paraíso de la tierra. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 8 de Efesios 5 que ya leímos, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Pues ellos vivían en esa ciudad de tinieblas, mas ahora, a los que ya se convirtieron le dice: mas ahora sois hijos de luz en el Señor, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el versículo 7 dice: no participéis con ellos. Y la palabra partícipe es la misma palabra bastazo, que quiere decir no caminar al lado. Cuarenta años atrás, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, les había dicho: no caminen con los incrédulos. Y después de esos 40 años, la iglesia seguía siendo fiel al Señor. Eran puros. Y en medio de una ciudad con esas características era muy difícil. Por eso el elogio de Jesús por esa virtud era grande. Una vez que sales de tu hogar, una vez que sales de tu confort, de tu familia, y entras al mundo, no puedes controlar la pureza, y luchas y vences si eres cristiano. Es difícil mantenerse puro en un mundo contaminado. ¿Qué tan difícil te es a ti caminar por calles pero muy lodosas? ¿Puedes mantener tus zapatos limpios? No, a expensas de que un resbalón hasta te embarras todo, ¿verdad? Bueno, pues así es imaginariamente la ciudad de Éfeso. Y la iglesia cristiana tenía que mantenerse pura, y por 40 años vivió en esa pureza, siguiendo el consejo de Pablo. En otro tiempo eran esto, pero ahora son hijos de luz. Anden conforme, vivan conforme un hijo de luz. Amén. Durante 40 años se habían mantenido limpios, sin mezcla. Fíjate, 40 años, toda una generación. ¿Qué le pasó a la ciudad de Éfeso? Porque se fue aquella generación que Pablo les dirigió el mensaje. ¿Qué pasó con esos hijos? Porque esa es la siguiente generación, la que vivió el deterioro y el decaimiento de la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó con esas familias? ¿No instruyeron a los hijos por los caminos de la verdad? ¿Los absorbió el pecado tan fácil? Porque esta carta que Jesús manda a la iglesia de Éfeso precisamente está hablando de eso. Abandonaron su primer amor, y por eso se fueron en declive. Por 40 años aquellos hombres que recibieron las palabras, el evangelio por medio de Pablo, se mantuvieron limpios y puros por 40 años. Se esforzaron en medio de una ciudad tan pecadora como Éfeso, pero pasados esos 40 años, pasados esa generación, la demás se perdió. Efesios capítulo 5 versículo 1. Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 11, perdón.
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Después de 40 años, ellos seguían haciendo lo mismo. Escúchenme, mis queridos hermanos, muy clarito. La iglesia no es una ciudad libre. La iglesia no es tolerante. La iglesia es intolerante. Tolerar quiere decir permitir, pasar por alto, por ahí apapachar, acariciar, cualquier cosa sin reprender. Pero la iglesia no es eso. La iglesia de Éfeso era radical y por eso se pudo mantener por 40 años en esa pureza, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, que no aceptaba lo que el mundo hacía, lo que la ciudad hacía. La iglesia de hoy ha perdido eso y ha empezado a ser tolerante. Muchas de esas iglesias se han convertido en sucursales de Éfeso, la ciudad deseada, la ciudad del deseo, paraíso. Hoy hay más ciudades de Éfeso dentro de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia y o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Esta lista de características están describiendo la conducta de la ciudad de Éfeso, de la gente de Éfeso. Y el consejo es del apóstol a la iglesia es: tú no seas como ellos. ¿Sí? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Sí? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene. ¿Puedes notar tú la diferencia entre la ciudad de Éfeso y la iglesia de Éfeso? Era una distancia enorme entre una y otra. Todo lo que había en Éfeso era incitación al pecado, pero una iglesia como la de Éfeso era una iglesia radical, una iglesia modelo, una familia modelo, un cristiano modelo. También tiene que ser radical. Este camino en el que todos estamos, hermanos, caminando hoy es el camino de la salvación, y no hay desviaciones, no hay atajos tampoco. No es para caminarlo en grupo con el mundo, en la compañía y en la práctica de los que ellos hacen. La iglesia de Éfeso sabía bien eso y no caminaba en grupo con ellos, caminaba radicalmente, marcando la diferencia. Ellos colocaban este filtro y no dejaban pasar nada. Ellos decían: en la iglesia no entra esto, en mi familia no entra esto, en mi persona tampoco entra esto, y se mantenían en esa virtud de separarse del mundo, que hoy se ha perdido tristemente, que hoy ya no existe. La iglesia, el mundo está invadiendo la iglesia. Es tan distinto ahora. Pues todo este peso que generaba dolor, y aparte de no tolerar caminar con la corriente del mundo en una ciudad que yo no puedo compararla con ninguna ciudad hoy, por lo menos de las que yo conozco. A lo mejor hay algunas que son como la iglesia de Éfeso, donde era el refugio de los criminales, de los asesinos, de los homosexuales, adúlteros, fornicarios, de todo tipo de pecado. Y que una iglesia se mantenga 40 años puro y limpio es una tremenda virtud. Bueno, nosotros estamos también en medio de un mundo pecador y nos demanda el Señor que mantengamos esa pureza. Ojalá el Señor pueda elogiar el trabajo arduo, que no sé qué tan arduo estamos trabajando.
o no sé con qué paciencia estamos aguantando, haciendo un trabajo que causa dolor, o no sé qué tanto radicalmente estamos viviendo, apartados del pecado, o qué tanto hemos tolerado también el pecado. Jesús le dice: te felicito porque no toleras caminar con ellos. Y virtud número 4 dice en Apocalipsis 2:2. Volvemos ahí, por favor. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy importante, porque en el filtro no solo se incluye a las personas de afuera, también se incluyen a las personas de adentro de la iglesia. Todos sabemos que debemos cuidarnos de las personas de afuera, pero debemos también saber que tenemos que cuidarnos de las personas de adentro. Voltea a tu hermano y dile: me voy a cuidar de ti. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuándo me voy a cuidar de ti? Cuando vienes con un chisme. Yo te voy a decir: para tantito tu carrito. Escúchame, vamos a orar. Si vienes a hablarme de alguien, te voy a decir: vamos a orar primero. Normalmente cuando una persona se da en esa tarea de criticar, de chismear, no le gusta orar. Anda molesto posiblemente y no va a querer orar. Ahí es la señal de que anda mal. Y de eso me voy a cuidar, de ti, porque eso no edifica, eso no construye, eso contamina, eso daña, eso lastima. Y es bien triste que en la iglesia sucedan estas cosas. Por eso debemos estar vigilantes y actuar conforme a la palabra de Dios. No nos prestemos a las maniobras del enemigo para destruirnos entre nosotros mismos. Cuando Pablo estaba en Corinto a punto de despedirse, llamó a todos los ancianos de Éfeso, y en Hechos capítulo 20, versículo 29, él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tremenda palabra. Y después de 40 años de que Pablo les dijo eso, ellos se seguían cuidando. Como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Tú tienes que cuidarte de los que están afuera y de los que están adentro. Y no solo de los que están adentro en este edificio, sino de todos aquellos que se dicen ser cristianos, pero que también traen tremendas cosas. Tienes que cuidar ahí, y cuidarte de eso es una virtud. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Virtud número 5. Virtud número 5. Volvemos a Apocalipsis 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quinta virtud: no has desmayado. Ya dijimos que en Éfeso se encontraba el templo más grande de toda Asia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, impresionante. Fíjense, este templo tenía una altura como de 40 metros, con muchas columnas que la sostenían adentro, ¿sí? Y la diosa Diana, al que adoraban en ese templo,
tenía la figura de una mujer llena de pechos en todo el cuerpo. Se le llamaba la diosa de la fertilidad. Cuando llegó la predicación del evangelio a esa ciudad y tanta gente se convirtió, causó grandes pérdidas al comercio de la idolatría en ese lugar. Dice que toda la iglesia se reunió en un teatro como para 30,000 personas, y casi por 2 horas ellos gritaron todos: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Imagínate, casi por 2 horas gritando. Se sentían amenazados. Fíjense, como parte de la adoración en este templo, con esa diosa Diana, con figura de mujer llena de pechos, era que en cada columna se distribuían entre 5 y 6 prostitutas. La creencia que se tenía era que cada marinero que acudía ahí para adorar, acudía también para recargarse de vitalidad y de energía. Esos marineros que pasaban jornadas largas en el mar, bajo intensas circunstancias difíciles, seguramente se agotaban, pero sabían que ahí podían llegar para adorar y recargarse. Pero ¿cómo era la manera de recargarse allí? No crean que orando, ofreciendo sacrificio o algo así. Era teniendo relaciones sexuales con estas prostitutas. La creencia es de que de esa manera la virtud vigorosa de la Diana fluía para recargar a los marineros. Imagínense la escena terrible que se vivía allí. Pero Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tú no has desmayado, tú no te has debilitado, tú no necesitas eso. Esa era la práctica, la costumbre allí en Éfeso, terrible. Jesús dice: sé todo lo que has hecho, sé que no necesitas energía, no necesitas acudir a esas prácticas perversas para recargarte. Salmo 68:35 dice: temible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿De dónde viene nuestra fuerza y vigor? De nuestro Dios, ¿sí? Diana no es la fuente de nuestro vigor, no es el mundo, no son las prácticas pecaminosas del mundo las que nos van a dar energía. ¿Una iglesia modelo necesita del mundo para cargarse de energía? No, solamente necesita al Señor. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién es mi fortaleza? Jehová. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. Amén. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, adoras a Dios, cuando vienes a la reunión de oración, te recargas con eso para la semana. Amén. Pero es muy importante venir a orar también. De paso, les animo a que no desmayen en la oración, hermanos. Es cierto que puedes orar en tu casa y puedes orar a lo mejor hasta más tiempo, pero es muy bonito orar en comunidad, en congregación. Dios ama encontrar a su pueblo quebrantado, orando delante de su presencia. Hagan un esfuerzo, ahora sí como la iglesia de Éfeso, extrahumano, hasta que te duela, para venir a orar. Aquí en la oración descansas, seguro, y te recargas de energía y vigor. Eso sí te puedo asegurar. Una iglesia tiene como virtud, una iglesia modelo tiene como virtud que no desmaya, sino que en Dios está su fortaleza. ¿Quién es quien te da energía? ¿Tu salario de trabajo? No, Dios, el Dios de Israel. Una iglesia modelo tiene prohibido desmayar. ¿Por qué? Porque en Dios está nuestra fortaleza. Si llegamos a ser una iglesia modelo con estas virtudes como la iglesia, quiere decir que ya la hicimos.
¿Qué crees tú? Pudiera pensarse que sí, pero no te confíes. La iglesia de Éfeso le pasó un descuido y se fue todo para abajo. Se acabó todo. También podríamos descuidarnos y desaparecer como la iglesia de Éfeso. Y todas aquellas virtudes que le elogió el Señor, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, que has probado a los apóstoles y no lo son, y no has desmayado, todo eso se invalida por un pequeño descuido. Y Dios le dice, a pesar de todas estas virtudes, tienes un gran defecto. El Señor eleva a la iglesia de Éfeso hasta arriba con sus virtudes y le dice, y esto, y esto, y esto, excelentemente bien, pero tienes un defecto, que has perdido tu primer amor. Y hasta el suelo fue a caer. La iglesia de Éfeso desapareció. Esa iglesia que pastoreó Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Ahí donde Juan, el apóstol amado que escribe precisamente el libro de Apocalipsis, vivió sus últimos tiempos después de su exilio. El apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, después del exilio, vio el florecimiento, el crecimiento, el auge de esa iglesia. Pero después de eso la iglesia se fue de picada. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar todo esto. Y si Dios nos está diciendo esto a través de este mensaje a la iglesia, es para que estemos bien alertos. Porque ¿sabes qué? El primer amor se pierde fácil y sin saberlo. Esto lo vamos a ver en la próxima reunión. Amén. ¿Qué te llevas hoy a tu casa? ¿Jupomone? ¿Bastazo? ¿Qué te llevas? Seamos un soporte, no una carga. Y no nos contaminemos caminando junto con el mundo, con el pecado, con las prácticas carnales. Seamos diferentes. Pónganse de pie, por favor, todos, y vamos a orar. ¿Cuánto necesitamos del Señor para caminar en rectitud, para caminar en la verdad, para no desmayar, para ser celosos del Evangelio, para aguantar con paciencia debajo, para trabajar arduamente? Necesitamos mucho del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde queremos declarar, confesar que tú eres la fuente de nuestra fortaleza, Señor. Que no tenemos que acudir a ninguna práctica del mundo para estar libres. En ti, Señor, somos libres. En ti tenemos nuevas fuerzas. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos advierte, nos enseña, nos ayuda a entender que tú conoces de nosotros, que tú te has dado cuenta y te das cuenta de todo lo que hacemos, y que nada oculto hay delante de tus ojos, Señor. Por lo tanto, no podemos excusarnos, Señor. No tenemos ningún argumento para decir que no es cierto, porque tú todo lo sabes, todo lo ves. Ayúdanos, Padre, a vivir con este entendimiento, con esta conciencia de que tú estás en todas partes, en todo tiempo, en todo lugar, y que tú sabes de todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos para vivir para tu honra y para tu gloria, para exaltarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque este mundo nos absorbe
nos impregna de su maldad, Señor. Nos quiere atrapar. Nosotros queremos ser victoriosos ante estas situaciones, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre, en nuestra relación en la familia. Que seamos diferentes, Señor. Que tengamos virtudes que tú puedas elogiar también. Gracias por lo que nos enseñas a través de esta iglesia de Éfeso, Señor, para cuidar nuestra vida y saber que un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.